Hola, vamos a ver un poquito la actividad que vamos a hacer esta semana. Vamos a intentar seguir viendo en GeoGebra, a ver si somos capaces de escribir un poquito las fórmulas para calcular el área de las figuras básicas, el área del perímetro, y vamos a ver un poco también para aprovechar para calcular un poquito las opciones, ¿vale? Entonces, tenéis un archivo ahí ya descargado. Abrís el GeoGebra clásico como habéis hecho en otras ocasiones, ¿vale? Y le dais al botón de abrir, ¿vale? Entonces, en principio cuando le deis a abrir, veis que aquí en el lado derecho tenéis la opción de abrir materiales de GeoGebra o abajo una carpetita, ¿vale? Si le dais clic en esa carpetita, os va a aparecer lo que tenéis vosotros en vuestro ordenador, ¿vale? Entonces vais a donde hayáis descargado el archivo áreas y perímetros para completar, ¿vale? Que en mi caso está en la carpeta de descargas, y le daríamos a abrir. Me va a pedir que la guarde con un título, entonces le voy a poner áreas y perímetros y le voy a poner el nombre, ¿vale? Y el curso, ¿vale? Y le vamos a dar a guardar, ¿vale? Entonces, nos va a aparecer esta plantilla donde vamos a tener, nuestro objetivo va a ser dibujar todos y cada una de estas figuras que tenemos aquí e intentar escribir la fórmula para calcular el área y para calcular el perímetro, ¿vale? Entonces vamos a empezar dibujando un rectángulo. Mirad, yo lo que no quiero, de hecho un rectángulo lo podríamos hacer con un polígono. Podemos utilizar que lo tenemos cuadriculado para hacer así un polígono. Y ya tendríamos lo que es un rectángulo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo quiero una figura que siempre sea un rectángulo. Es decir, que yo aunque mueva pues alguno de los vértices o lo desplace, siempre sea un rectángulo, no se deforme la figura, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos eso, porque además de hacerlo, nos va a servir para ver un poquito las características de los rectángulos, ¿vale? Entonces voy a ir borrando estos puntos que he creado antes y vamos a ir dibujando. Bueno, lo primero que necesitamos para un rectángulo es uno de los lados, ¿vale? Entonces, uno de los lados sí que lo podemos hacer con la idea de segmento, ¿vale? Segmento que pasa por dos puntos, marcamos el primer punto y marcamos el segundo punto, ¿vale? Luego, ¿qué característica tienen los rectángulos? Pues que una de sus características es que los lados son perpendiculares. Luego tengo que trazar a partir de este vértice un lado perpendicular, pero no a ojo, sino un ángulo que siempre sea perpendicular, ¿vale? Entonces, vamos a buscar aquí que tenemos la opción de recta perpendicular, donde teníamos que marcar un punto y la recta perpendicular, ¿vale? Entonces, el punto va a ser el vértice, ¿vale? Quiero una perpendicular que pase por ese vértice y que sea perpendicular a este ladito de aquí, ¿vale? Y me va a crear una recta perpendicular, ¿vale? Entonces, una vez que hemos creado esta recta perpendicular, el tercer vértice lo tenemos dentro de esta recta, ¿vale? Entonces, vamos a poner ese vértice ahí. Fijaros que, aunque yo cambie ahora el vértice de sitio, nunca me deja de ser perpendicular, ¿vale? Yo no puedo mover ese lado, siempre me queda uno perpendicular. Es más, aunque yo cambiara esto y lo pusiera inclinado, siempre me va a quedar la otra recta perpendicular, ¿vale? Entonces, de esta manera, siempre me voy a asegurar de que este punto es perpendicular a este lado, ¿vale? ¿Y cómo calcularíamos el otro vértice que nos falta? El vértice que en este caso iría aquí. Pues tenemos que crear sería ese vértice el punto de corte de los dos lados. ¿Y cómo son los dos lados? Pues son este lado que es paralelo a este, luego tendríamos que buscar una recta paralela por este punto a este
segmento y otra recta paralela por este punto a este segmento. Uy, no me ha quedado bien. Vamos a deshacer, que algo he hecho mal. Pero vamos a botón de deshacer y estábamos utilizando recta paralela a este punto por este segmento, ¿vale? Y entonces tendríamos el cuarto vértice. Ese cuarto vértice va a ser el punto de corte de estas dos rectas. Esas dos rectas elegiríamos en los puntos intersectar dos objetos, intersectaríamos esa recta con esa otra recta. Y fijaros que ya nos queda el cuarto punto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ocultar todas las rectas para quedarme solo con los vértices. Voy a ocultar esta recta, voy a ocultar esta recta y voy a ocultar esta recta. De esta manera me quedo solo con los cuatro vértices, incluso puedo ocultar este segmento, ¿vale? Y ahora ya sí, una vez que tengo los vértices, con la herramienta polígono, puedo perfectamente calcular, dibujar este rectángulo. Y ahora, aunque yo mueva un vértice, siempre la figura que estoy dibujando es una figura de un rectángulo, ¿vale? Entonces, de esta manera ya tenemos dibujado lo que sería un rectángulo. La siguiente figura que vamos a dibujar aquí es un cuadrado. Un cuadrado lo podríamos hacer de manera similar al rectángulo, imponiendo que todos los lados sean iguales. Sin embargo, hay una herramienta específica que es la de polígono regular. Un polígono regular cuando tiene todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Si utilizamos la herramienta de polígono regular, necesitaríamos escoger dos puntos. Pues escogemos, por ejemplo, estos dos puntos, cualesquiera, los marcamos nosotros, ¿vale? Y ahora le decimos cuántos vértices queremos. Un cuadrado es un polígono regular de 4 lados y 4 vértices. Hacemos OK y la ventaja de esto es que mueva como mueva cualquiera de los lados, siempre esta figura, siempre es un cuadrado, ¿vale? Fijaros que hay dos tipos de puntos, los azules que son los que puedo arrastrar y mover y los negros que son los que no puedo ni arrastrar ni mover, ¿vale? Entonces en el rectángulo puedo cambiarle la altura, pero este punto de aquí, yo por más que quiera, no podría moverlo. Vale, vamos con la siguiente figura. La siguiente figura es un paralelogramo. Un paralelogramo es una figura que tiene los lados paralelos 2 a 2, que tiene dos lados paralelos y dos que no lo son. ¿Vale? Entonces, para calcular un paralelogramo, para dibujar un paralelogramo, lo que tendríamos que hacer sería empezar de manera similar a como hemos empezado el rectángulo. ¿Vale? Vamos a marcar un segmento que me va a marcar la base del paralelogramo y luego vamos a marcar otro segmento a continuación de este que me va a marcar pues el otro lado. ¿Vale? Entonces, la única diferencia entre este paralelogramo y el cuadrado es que hemos forzado en el rectángulo a que este lado y este sean perpendiculares y aquí no, ¿vale? Porque un paralelogramo no tiene por qué tener los lados perpendiculares. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Para que sea un paralelogramo, tiene que ser recta paralela que pase por este vértice y paralela al contrario. Recta paralela por este vértice y paralela al contrario. Para buscar el cuarto vértice, en la herramienta de los puntos, buscaríamos intersección de dos objetos, de estas dos rectas que acabamos de crear, y me daría el cuarto punto, ese negrito, que yo no puedo mover. Igual que hice antes, voy a ocultar todos los segmentos para quedarme solamente con los vértices y todas las rectas y voy a formar con la herramienta polígono el polígono formado por estos cuatro lados. ¿Vale? Y fijaros que de esta manera, mueva como mueva los vértices, esta figura siempre me queda un paralelogramo, ¿vale? Siempre
me queda un paralelogramo. En concreto, podría ser un cuadrado, que es un caso concreto de paralelogramo, pero no tiene por qué ser siempre un cuadrado, ni un rectángulo, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, de esa manera, nosotros podemos siempre, esa figura siempre es un paralelogramo. Vale, vamos al rombo. El rombo es una figura, digamos, complicada de dibujar. Entonces, para dibujar un rombo, es una figura que tiene los 4 lados iguales y los ángulos iguales 2 a 2. Dibujar un rombo, no sé si lo habéis hecho en plástica, con regla y compás, es un ejercicio, digamos, complicado. ¿Qué vamos a hacer para dibujarlo nosotros aquí en GeoGebra? Vamos a utilizar una propiedad que es que las diagonales del rombo se cortan perpendicularmente y en el punto medio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar no un lado, ¿vale? Este segmento que voy a dibujar no va a ser un lado del rombo, sino que va a ser una diagonal del rombo, ¿vale? Para dibujar la otra, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es localizar el punto medio, porque la otra diagonal tiene que ser perpendicular a esta por el punto medio, es decir, la mediatriz de este segmento, ¿vale? Que eso ya lo habíamos hecho, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos la opción de mediatriz de este segmento, y tendríamos la otra diagonal. Marcaríamos un punto dentro de esa diagonal, donde quisierais, ¿vale? A la altura que quisierais. Y necesitamos también tener el punto de corte de las dos diagonales. Entonces, intersección de dos objetos, ¿vale? Entre las dos diagonales, y nos quedaría ese puntito, que veis que ese puntito de ahí no se puede mover. Para dibujar el cuarto punto habría que dibujar una circunferencia que pase por aquí y que pase por el otro punto. Y de esta manera, buscando la intersección entre la circunferencia y la diagonal menor, tendríamos el otro punto que tenemos ahí, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo que antes, ¿vale? Vamos a ocultar, aunque las diagonales luego las vamos a necesitar, ¿vale? Pero vamos a ocultar todo y si luego la necesitamos, la volvemos a poner, ¿vale? Vamos a ocultar todo lo que no son los 4 vértices. Y ahora ya sí, con la herramienta de polígono, podemos dibujar un rombo. Y la ventaja de haberlo dibujado así es, aparte de utilizar las características del rombo, es que la figura, mueva como mueva estos dos puntos, siempre forman un rombo, ¿vale? Siempre forman un rombo, ¿vale? Me ha quedado por mostrar aquí el puntito este punto de aquí, que veis que, mira, el negro que es un poquito más grande, le voy a cambiar las características, ¿vale? Voy a entrar en configuración y vamos a entrar tengo el cosito de grabar justo, a ver si me deja moverlo, no me deja, bueno, vamos a ver si lo hago un poco más grande, vale, en la pestaña de estilo, perdón, en la pestaña de color, le ponemos un color azul, ¿vale? Para que veamos que... es que tenemos seguramente el azul y encima del azul tenemos el negro, ¿vale? Vamos a ver si lo ocultamos. No, vamos a deshacer. Vale, si ocultamos... Bueno, da igual, ¿vale? Vamos a dejarlo así por no andar con otra situación, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros podríamos tener perfectamente el rombo que nosotros quisiéramos, ¿vale? Podríamos, moviendo esos 3 puntos, podríamos mover el rombo a la situación que quisiéramos. Y estamos utilizando la propiedad geométrica de que las diagonales se cortan en el punto medio. Vale, vamos a dibujar un trapecio. Para dibujar un trapecio, pues 2 lados son paralelos y 2 no.
Entonces vamos a empezar dibujando, como hemos hecho antes, por decirlo así, una base, ¿vale? Que sería pues esta de aquí. Luego vamos a dibujar uno de los dos lados. Vamos a buscar otra vez con la herramienta segmento, pues vamos a representar, por ejemplo, este segmento. Fijaros que el punto es libre, ¿vale? Este segmento puede ser así o puede ser así. Lo importante es que ahora el que dibuje arriba tiene que ser paralelo al lado de abajo. Entonces, igual que hicimos antes, necesitamos recta paralela por este punto a este lado. Y dentro de esta recta paralela puedo escoger el otro punto exactamente donde me dé la gana, ¿vale? Puedo moverlo, el otro punto, a donde yo quiera. Igual que antes, ya tenemos los 4 vértices, vamos a ocultar segmentos y rectas para quedarnos solamente con los 4 vértices y vamos a, en el trapecio, vamos a unir los 4 puntos del trapecio. 2 lados paralelos y 2 no. Y lo que os digo siempre, ¿vale? Si movéis esto y hacéis este trapecio más raro, sigue siendo un trapecio, 2 lados paralelos. Si subís este, sigue siendo un trapecio. Lo mováis donde lo mováis, esto sigue siendo un trapecio, ¿vale? Y va a tener la forma del trapecio que vosotros le queráis poner, ¿vale? Bueno, uno muy facilito, que es un triángulo. Este simplemente con la herramienta polígono, el triángulo son 3 lados. Pues 3 vértices. Dibujáis el triángulo que queráis. Este no tiene ninguna historia. El siguiente, el polígono regular, tampoco lo tiene, ¿vale? Igual que hicimos el cuadrado, pues podéis dibujar un polígono regular. Tenéis que escoger 2 lados, como hicimos antes. Y ahora escoger el número de lados que no pueden ser 4, ¿vale? Pues coged ni 3 porque saldría un triángulo, con 3 o con 4 saldría un cuadrado, pues coged 5, 6, lo que queráis, ¿vale? Vamos a dibujar 6, que el hexágono regular suele ser una cosa habitual de ver. Y lo que decimos siempre, ¿vale? Fijaros que movamos como movamos esta figura, siempre es un hexágono regular, ¿vale? Vamos a ponerle, ahí estamos. Muy bien. Y nos quedarían, estas serían las figuras, los polígonos, ¿vale? Los que sus lados son rectas, son trocitos de rectas, son segmentos. Y ahora nos quedarían el círculo y el arco de circunferencia. Bueno, dibujar un círculo, simplemente tendríamos aquí con la herramienta circunferencia ha dado un centro y ha dado un punto, ¿vale? Entonces, pues elegimos un punto, elegimos el otro y ya tendríamos el círculo que quisiéramos. Moviendo cualquiera de estos dos puntos, pues moveríamos, pero siempre lo que tenemos es un círculo, ¿vale? Que también podemos trasladar si seleccionamos en la herramienta del círculo, ¿vale? Fijaros que la diferencia es que los polígonos nos aparecen como rellenos y el círculo nos ha quedado sin rellenar, ¿vale? No pasa nada porque de hecho nos vamos a intentar pues basar en ello para dibujar el arco de circunferencia o el sector circular, ¿vale? Luego eso ya lo podríamos rellenar sin problemas, pero en principio tampoco nos hace... Uy, he dibujado ahí uno a mayores que voy a deshacer. ¿Vale? Siempre que vayáis a mover algo, nos pase como a mí ahora, con la herramienta mover seleccionada, ¿vale? Entonces el círculo que lo tenemos ahí, ¿vale? Los dos puntos con los que lo hemos formado. Y ahora tendríamos que formar un arco de circunferencia para dibujar un sector circular, ¿vale? Entonces, para dibujar un sector circular, fijaros que tenemos ya una herramienta que nos da un sector circular. Tenemos que tener el centro y tenemos que tener dos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer para que luego también nos resulte más fácil, lo siguiente que vamos a hacer es empezar dibujando una circunferencia, como hicimos antes, con centro y pasando por un punto. Marcamos el centro de la circunferencia y marcamos un punto de la circunferencia, ¿vale? Ahora vamos a marcar dentro de la circunferencia
vamos a marcar otro punto. Con la herramienta punto vamos a marcar ese punto. Y ahora lo que vamos a hacer es ocultar esta circunferencia. Bueno, la podemos ocultar o no, como queramos. Bueno, vamos a dejarla, la ocultamos y tal luego. Y lo que vamos a hacer ahora es, dentro de los círculos que tenemos aquí, la herramienta de el sector circular con centro dado entre dos puntos, ¿vale? Tendríamos que con esta herramienta seleccionaríamos el centro, un punto y otro punto. Fijaros que normalmente el sector circular lo va a dibujar en contra de las agujas del reloj, ¿vale? Entonces es mejor, si queréis el de arriba, marcarlo así, y si quisierais el de abajo, marcarlo al revés. Y tened en cuenta que podéis también, ¿vale? Pues hacer el círculo en el sentido que queráis, el sector circular que tenemos ahí. Casi vamos a dejar sin ocultar la circunferencia, porque así el sector circular ya nos aparece, bueno, pues en referencia a la circunferencia, que siempre visualmente pues parece un poquito mejor, ¿vale? Entonces, ya tenemos dibujadas todas las, características, todos los polígonos y todas las figuras planas que van a intervenir en nuestra composición, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ir escribiendo en algunas de ellas, bueno, en todas, pero yo lo voy a hacer solamente en alguna de ellas y vais a intentarlo hacer vosotros y vosotras en el resto, escribir las fórmulas que nos van a dar el área de cada una de estas figuras, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es, voy a hacerlo por ejemplo del rectángulo. El área del rectángulo, recordad que es la base por la altura. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es marcar cuál es la base y cuál es la altura. Entonces, la base es lo que mide uno de los dos lados que son paralelos, ¿vale? Entonces, en ese punto de ahí, le dais botón derecho, ¿vale? Le dais configuración y en las características le vais a poner un subtítulo, ¿vale? Y el subtítulo va a ser, la base, y lo vamos a llamar con la letra B, ¿vale? Base, y lo vamos a llamar con la letra B. Y vamos a seleccionar este trocito de aquí, que va a ser la altura, y vamos a utilizar o la letra A o la letra H o lo que queráis. Bueno, veis que antes no me ha aparecido ahí lo de la base, porque tendríamos que marcar que ponga el subtítulo, ¿vale? Tanto para la altura, y lo podríamos mover adentro del rectángulo, como la base, ¿vale? Quiero que me ponga el subtítulo, ¿vale? No me ha puesto ahí el subtítulo, le vuelvo a poner yo entonces. Esto es la base, que es B, y ya tenemos en el dibujo lo que es la base y lo que es la altura. Y ahora escribiríamos la fórmula para calcular la base y la altura. Entonces, la fórmula para calcular, dadme un segundito que voy a enchufar el ordenador. La fórmula que tenemos que utilizar para calcular el área es la base por la altura. Entonces, eso lo vamos a hacer introduciendo un texto, ¿vale? Aquí en esta figura, en esta barra de herramientas, en este botoncito, hay una opción, bueno, está en gallego el GeoGebra que yo abrí, pero da igual, ¿vale? Podéis abrirlo en gallego o en castellano sin ningún problema. Insertar texto, inserir texto, y ahí le pondríamos el texto. Tendremos que seleccionar dónde lo queremos, ¿vale? Y ahí le tenemos que poner el texto correspondiente, ¿vale? Entonces, el área vamos a representarlo siempre con la letra A, y va a ser la base, B, por la altura, que va a ser A, ¿vale? Entonces, fijaros que en la fórmula me aparece que el área es B por A, pero me tiene que aparecer en el dibujo qué es B y qué es A, ¿vale? Y vamos a insertar también el perímetro, la fórmula del perímetro, que es la suma de los cuatro lados, es decir, A más B más A más B, es decir, 2A más 2B, ¿vale? De esta manera tenemos una fórmula para el área y una fórmula para el perímetro, ¿vale? Entonces, de esta manera ya tendríamos completada la casilla del rectángulo.
¿vale? Para la casilla del cuadrado, pues me pasa lo mismo, ¿vale? Para la casilla del cuadrado, a ese lado de ahí le tenéis que poner tenéis que volver otra vez a la de mover, nos pasa otra vez como a mí, y le ponéis subtítulo lado igual a L, y mostrar rótulo el subtítulo, y ya veis que, y aquí donde el área, pues poner lo mismo, el área es igual a L al cuadrado, y el perímetro es 4L, ¿vale? Eso en principio no tendría mayor dificultad, pero sí tenéis que completarlo, ¿vale? Vamos con el paralelogramo. El área del paralelogramo es base por altura. La base sigue siendo uno de los dos lados paralelos, ¿vale? Entonces, igual que hemos hecho antes, le ponemos la base, que lo llamamos B, y marcamos que me aparezca el subtítulo, ¿vale? De esta forma ya tengo la base. El problema viene ahora con la altura. ¿Qué es la altura? Bueno, la altura sabéis que es la perpendicular a esta base por uno de los otros dos puntos, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos esa perpendicular? Bueno, pues vamos a dibujarla bien dibujada, ¿vale? No a ojo, dibujo así una perpendicular, de aquí a aquí, y digo que esta es la altura. ¿Por qué no me vale a ojo? Porque si yo muevo este paralelogramo, eso ya no es la altura, ¿vale? Entonces, no vamos a dibujar de manera, digamos, chapucera, ¿vale? Vamos a intentar dibujar que, aunque yo mueva, la altura siempre me quede perpendicular a la base, ¿vale? Por eso estamos utilizando este programa para dibujar de manera correcta. ¿Cómo dibujamos la altura? Bueno, pues tenemos que trazar perpendicular a esta base por uno de los vértices de arriba. Entonces, herramienta, recta perpendicular por este punto, por ejemplo, a esta base. Ahora voy a marcar el punto de intersección entre esta recta perpendicular que he dibujado y la base. Y voy a ocultar esa recta perpendicular. De tal manera que ahora cuando yo forme el segmento que va de este punto a este otro punto, ese segmento, fijaros que siempre va a ser perpendicular. Aunque mueva el paralelogramo, ese segmento siempre va a ser perpendicular, ¿vale? Siempre va a ser perpendicular, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí tengo un pequeño problema, que es que si el punto me queda fuera ya no me aparece, entonces eso lo podría solucionar en vez de considerando este punto como la intersección de la recta y la base, haber puesto la intersección entre la recta y la recta que forma la base, ¿vale? Vamos a intentarlo hacer. Vamos a eliminar y vamos a eliminar el punto. Y vamos a volver a trazar, por no mostrar, ¿vale? La recta perpendicular que pase por este punto y sea perpendicular a ese lado. Y vamos a trazar la recta, ¿vale? La recta que pasa por estos dos puntos. De tal manera que ahora lo que vamos a marcar es el punto de corte, intersección de las dos rectas, no la recta y la base, ¿vale? Sino las dos rectas. Ahora sí, ocultamos las dos rectas, ocultamos una, ocultamos otra, y ahora sí, cuando hemos formado el segmento, nos fijamos que, aunque movamos esto y me quede fuera, ahora ya sí, me va a quedar en la prolongación, ¿vale? Entonces, así evitamos problemas y esto, sea como sea el paralelogramo, siempre esa altura me queda así bien puesta, ¿vale? Entonces tenemos este paralelogramo y esta trocita de aquí es la altura. Entonces vamos a ir a configuración, le vamos a poner, me parece que no he seleccionado, vamos a ver, ahí estamos, va a ser la altura, y lo voy a llamar por la letra A,
Voy a hacer que se vea el subtítulo, ¿vale? A ver si se me ve. Sí, eso es. Y como no es un lado del paralelogramo, en vez de a lo mejor pues que me quede una línea continua, en la pestaña estilo puedo ponerle una línea discontinua, ¿vale? Para que me quede pues de manera pues un poquito distinta a los lados del paralelogramo, ¿vale? Entonces pondríais ahí la fórmula del área del paralelogramo, ¿vale? Base por altura y la del perímetro, que sería la base más la base, es decir, 2 veces la base, más 2 veces el otro lado. Entonces, igual que antes, necesitaríamos ponerle a ese lado C, por ejemplo. Vale, ponemos incluso otro lado de nombre, otro lado, y le llamamos C, que se ve el subtítulo, a ver si nos deja, efectivamente, ¿vale? Y calcularíamos el perímetro B por A, perdón, el área B por A y el perímetro 2B más 2C, ¿vale? Sin ningún problema. Para el rombo, el área del rombo la necesitamos como las dos diagonales. Vamos a dibujar las dos diagonales como hicimos antes con la herramienta segmento, con la otra herramienta segmento y vamos a hacer lo mismo que antes, ¿vale? Vamos a entrar en la configuración, vamos a ponerle como subtítulo diagonal mayor, aunque no siempre va a ser la mayor, ¿vale? Pero bueno, diagonal mayor y lo vamos a representar por una D mayúscula, que se vea el subtítulo y vamos a ponerle discontinuo. Vamos a ver si quiere ponerse el subtítulo. Perfecto. Vamos a seleccionar la otra. Bueno, veis otra vez he cometido el mismo error. Voy a deshacer. Tengo que tener seleccionada siempre la herramienta mover, ¿vale? Para hacer todas estas cosas y evitar problemas. Selecciono la otra diagonal. En el subtítulo le pongo la diagonal menor de minúscula que muestre el subtítulo y en el estilo pues le pongo discontinuo. Y de esta manera tenemos la diagonal mayor, la diagonal menor, lo puedo mover para que me quede pues digamos de manera más razonable, ¿vale? La diagonal mayor, la diagonal menor y luego necesitaríamos uno de los lados, ¿vale? Pues lo mismo, ¿vale? En configuración pues lado igual a L, porque lo vamos a necesitar para el perímetro, ¿vale? Ahí estamos. El área sería diagonal mayor por diagonal menor partido por 2 y el perímetro lado más lado más lado más lado, 4 lados, ¿vale? En el trapecio, ¿qué necesitamos en el trapecio? Pues el área necesitaríamos las dos bases, que son los dos lados paralelos, ¿vale? Entonces sería la base, digamos, mayor, se suele llamar así, ¿vale? Pero no tiene por qué ser siempre la más grande, la base mayor. Tenemos la otra recta paralela que es la base menor, que vamos a representar con una B minúscula, por ejemplo, ¿vale? Base mayor, base menor, y nos pasa igual que antes, necesitamos la altura, ¿vale? Entonces, recordad que la altura es lo mismo, hay que trazar una perpendicular a la base mayor desde uno de los puntos de la base menor. Entonces vamos a repetir el proceso anterior, ¿vale? Empezaríamos con una recta perpendicular por un punto de la base menor a la base mayor. Volvemos a construir la recta que contenga la base mayor y calculamos en los puntos la intersección de los dos puntos, ¿vale? Igual que antes, ocultamos la otra recta y dibujamos el segmento
que une estos dos puntos. Y este segmento le vamos a poner altura, que lo vamos a representar, por ejemplo, por la letra A. Le vamos a poner de estilo discontinuo y, en principio, nos valdría, aunque moviéramos nuestro trapecio, ¿vale? Fijaros que la altura ahí coincidiría, pero, bueno, tenemos que tener siempre una base al lado de la otra, ¿vale? En el lado correcto, porque hemos dibujado así, pero bueno, es una cosa, digamos, menor, ¿vale? Y tendríamos la altura, aunque vale, entonces para calcular el área necesitaríamos base mayor más base menor partido de 2 y por la altura, lo tenemos sin ningún tipo de problema. Y para calcular el perímetro necesitaríamos la base mayor más la base menor y hay que nombrar los otros dos lados, ¿vale? Pues vamos a llamarle lado, pues hemos utilizado ya la B mayúscula, la B minúscula, la A, pues vamos a llamarle lado C. Y al otro lado D, ¿vale? Y de esta manera, pues el perímetro pondríais B mayúscula más B minúscula más C y más D, ¿vale? Y de esta manera tendríamos el trapecio. El triángulo, otra vez lo mismo, necesitamos un lado que actúe como base. Necesitamos otro lado, necesitamos la altura, que es la perpendicular, recta perpendicular por el vértice contrario a la base. Prolongamos la recta que pasa por la base, el punto de corte de las dos rectas. Ocultamos. Y trazamos el segmento que une estos dos puntos. Igual que antes, entramos en la configuración, le ponemos altura igual a A y lo ponemos discontinuo. Y de esta manera ya tenemos la base, la altura, el área es base por altura partido de 2 y los lados sería la suma de los tres lados, ¿vale? Entonces, como ya tenemos la base que la hemos llamado B, a ese lado le vamos a poner lado C y al otro lado, pues lado D, para que en el triángulo le pongamos el perímetro, la suma de los tres lados, B más C más D. Vale. Llegamos al polígono regular. El polígono regular necesita un concepto que es el de apotema. Apotema es lo que une el centro del polígono regular con el punto medio de uno de los lados. Entonces, este polígono regular, lo primero que tenemos que hacer es buscarle su centro, ¿vale? Entonces, hay aquí una opción en algún sitio, en los puntos me parece que es, sí, que pone punto medio o centro, ¿vale? Entonces, si seleccionáis esa herramienta y seleccionáis el polígono regular, ya os marca el punto que tenemos aquí como centro del polígono regular. Y ahora tendríamos que unir este punto con la mitad con el punto medio de uno de los lados. Entonces, para ello tenemos que marcar la herramienta en los puntos punto medio o centro, vuelve a ser la misma, pero ahora tendríamos que seleccionar dos de los ejes, ¿vale? Y ahora unir mediante la herramienta segmento ese centro con ese punto medio. Lo mismo que hemos hecho antes, voy a volver para no meter la pata otra vez, con la herramienta mover seleccionada, botón derecho configuración, le ponéis de subtítulo apotema
que lo representamos habitualmente por la letra A, ¿vale? Y en el estilo, pues igual que antes, lo vamos a poner discontinuo porque no es una cosa del centro, ¿vale? Entonces tenemos aquí la apotema y luego uno de los dos lados, ¿vale? Entonces tendríamos que calcular pues cualquiera de ellos, este lado de aquí. Le ponemos de subtítulo lado, lo mostramos y ya tendríamos la herramienta, a ver si se me quita este teclado virtual, y ya tendríamos aquí, ¿vale? Entonces recordad que tendríais que en el polígono regular primero poner el perímetro, ¿vale? Sería el número de lados por el lado, es decir, L por número de lados, y el área sería perímetro por apotema partido de 2, ¿vale? En el círculo, ¿qué necesitamos del círculo? Dibujar el radio. Pues lo mismo, con la herramienta segmento, ya tendríamos dibujado el radio de la circunferencia. Lo ponéis discontinuo, como hemos hecho siempre, ¿vale? Y ya tendríamos que el área pues, del círculo sería pi por r al cuadrado y el perímetro sería 2 por pi por r, ¿vale? El número pi podéis utilizar la letra griega pi o podéis poner el número correspondiente, ¿vale? Y para calcular por último el área y el perímetro del sector circular necesitamos el radio, cualquiera de estos dos lados, ¿vale? Aquí marcamos todo el segmento, entonces habría que volver a escribir el segmento que une el centro con uno de los lados, ¿vale? Una vez que eso vamos a configuración y le ponemos de subtítulo radio igual a R y lo de siempre, ¿vale? El estilo lo ponemos discontinuo, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí el radio que es R, podemos mover y ahora necesitaríamos marcar este angulito central, ¿vale? Entonces este ángulo central lo tenemos que marcar con la herramienta ángulo que ya hemos utilizado, ¿vale? Vamos a marcar el ángulo. Entonces tenemos que escoger en la herramienta ángulo, esta herramienta ángulo, y recordad que siempre marca en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿vale? Entonces, ese ángulo de ahí, que me pone aquí que es 128 grados, pero no tiene por qué ser 128 grados, hacemos lo mismo que antes, ¿vale? Con la herramienta de mover seleccionada, seleccionáis ese angulito y en configuración le ponéis de subtítulo, pues, ángulo, que se vea solamente el subtítulo y en principio no cambiéis nada más. A la hora de calcular el área del sector circular, pues sería pi por r al cuadrado por el ángulo partido de 360. Podéis poner en la fórmula ángulo sin ningún problema, o si queréis poner alfa o una letra griega para referiros al ángulo, pues tampoco habría problemas. Y el perímetro lo mismo, 2 por pi por r por el ángulo que sería, podéis poner ángulo partido de 360, ¿vale? Y de esta manera completaríais un formulario donde habéis, además de tener el formulario, habéis construido todas las figuras, ¿vale? De tal manera que podéis mover las figuras que habéis hecho y todas siguen siendo la figura que habéis querido hacer, ¿vale? Todos los rombos son rombos, todos los trapecios son trapecios, todos los triángulos son triángulos.